Buenos días. Doctor Nelson Ramírez, vicedecano de la facultad. Doctor Martín Villarruel, decano de la facultad. Doctor Jorge Fernández. Doctor Daniel Elío Calvo, autor del libro que ahora comento. Permítanme, estimado público, como parte de mi alocución, en esta oportunidad enunciar algunas palabras sobre el doctor Daniel Elío Calvo Orozco, a quien conozco hace un cuarto de siglo y que considero un colega brillante de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha tenido la gentileza de invitarme a esta presentación de otro libro de su autoría que evidencia su empeño por compartir sus vastos conocimientos sobre temas diversos y fundamentales de la filosofía y la medicina. Su título es Temas de la filosofía de la medicina. La publicación está dedicada a la reflexión filosófica de la medicina, aunque, como no podía ser de otra manera, con enfoque interdisciplinar. Valor incrementado por sus profundas reflexiones éticas, recuentos históricos pertinentes, conocimientos especializados y posiciones claras. Se trata de contenidos útiles para nuestro tiempo y contexto boliviano, más al apreciarse la solidez y la calidad de sus mensajes. Conocí al doctor Elío Calvo por circunstancias médicas. Desde entonces es médico de mi familia en quien confiamos plenamente. La vez que nos conocimos, le comenté que yo impartía clases en la carrera de filosofía de la UMSA, ante lo que con entusiasmo el doctor Elío Calvo comenzó a hablarme de sus lecturas filosóficas. Tenía en su consultorio el libro de Bertrand Russell, Introducción a la Filosofía, que ya había leído en gran parte, y desde entonces, cuando nos encontramos, aprecio sus opiniones sobre recientes lecturas filosóficas que efectúa y su deseo insaciable de comentar tópicos de la filosofía que le apasionan, con reflexiones existenciales para mejorar como ser humano. El doctor Elío Calvo me comentó cuando le conocí que deseaba comenzar a estudiar filosofía formalmente, es decir, en la UMSA. Mi primera impresión fue que era una intención de dudoso cumplimiento. Sin embargo, pronto me di cuenta de mi error cuando le encontré en las instalaciones de la unidad perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Después de algunos semestres tuve el gusto de encontrarlo en una asignatura a mi cargo y posteriormente en otras dos. Debo confesar que me sentí incómodo siendo profesor de mi médico familiar, más porque se trataba de una persona que destacaba por sus estudios en Inglaterra y en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Además, en la Facultad de Medicina gozaba de amplio prestigio y reconocimiento, no solo como docente destacado, sino por la gestión académica e institucional que desempeñó ejerciendo importantes cargos. Por otra parte, yo sabía que en las academias bolivianas de medicina y de historia de la medicina, el doctor Elío Calvo cumplió excelentes gestiones como presidente, siendo también miembro de número. Mis clases a las que asistió el doctor Elío Calvo, siendo yo su docente, fueron sesiones de mutuo aprendizaje, al grado que a veces, por sus intervenciones y exposiciones, sus compañeros y yo aprendimos de la medicina y de los contenidos biológicos y de la bioética. Además, las contribuciones de los asistentes eran ampliadas y sustanciadas por él, motivando la autoformación y el intercambio fértil de opiniones. En suma, impartir clases con la presencia del doctor Elío Calvo no fue solo muy provechoso para mí como docente, sino fueron sesiones agradables e ilustrativas, situaciones en las que conocí a un extraordinario ser humano,
una persona con auténtica modestia, abierto a dialogar, capaz de escuchar y de valorar a sus interlocutores, y a un entusiasta profesional dispuesto a hablar de una amplia variedad de temas filosóficos, anuente ante nuevos contenidos y desafíos académicos, y generoso para compartir sus conocimientos de alto nivel y sus opiniones fundamentadas. Descubrí en el doctor Elío Calvo una auténtica y profunda vocación filosófica. De él puedo afirmar que se trata de una persona que ha oído el llamado a adquirir conocimiento y lograr la finalidad de saber y filosofar. Él ha mostrado recurrentemente espíritu filosófico, sujeto a los procedimientos y respetuoso de las formas y protocolos. Expresa la magnífica concreción de un filósofo de profunda reflexión, completada con un conocimiento especializado como profesional médico de alto perfil. El doctor Elío Calvo expresa madurez de espíritu filosófico con la motivación humana íncita, natural y profunda de vivir según el llamado de realizar la esencia de filosofar. Lo ha hecho y sigue realizándolo, representando la respuesta al llamado de su conciencia, la vocación de construir su subjetividad, forjando la inteligencia en el ejercicio del pensamiento. Responde a la interpelación de los resortes que le llevan a transitar por la senda de valores académicos y culturales, construyendo su vida con logros auténticos y libres del modelo de ser humano que nos ofrece. Con la culminación de sus estudios y la obtención de la calificación summa cum laude, con reconocimiento de publicación, evaluación otorgada por el tribunal a la elaboración y sustentación de su tesis de licenciatura, el doctor Elío Calvo ha realizado plenamente los objetivos de la carrera de filosofía de la UNSA. En él se advierte una sólida formación filosófica y el empeño indeclinable por continuar formándose indefinidamente. El médico y filósofo crea con su presencia un ambiente de tolerancia y diversidad de pensamiento, con desenvolvimiento libre de las ideas. Estimula el amor al conocimiento con ideas genuinas, creatividad, autenticidad y fertilidad intelectual, orientando a sus condiscípulos y maestros con el ejemplo y generando una producción teórica ecuánime de espíritu crítico. El libro Temas de Filosofía de la Medicina es la divulgación de un trabajo basado en estudios e investigaciones del doctor Elío Calvo, incluyendo partes de su tesis de licenciatura en filosofía titulada La bioética global de Van Rensselaer-Potter. Como la tesis, el libro cristaliza los análisis del autor, efectuados con meticulosidad y rigor metodológico, además de sus reflexiones sobre la medicina en clave filosófica. Aparte, el libro que ahora comento tiene valiosos contenidos que debo destacar. Es un texto de lectura fácil que ilustrará sobre el enfoque filosófico de la medicina. Sus reflexiones son profundas tanto desde la desde la filosofía, comenzando con sus orígenes hasta la actualidad, como desde la práctica médica, sustentada académicamente. La perspectiva interdisciplinar del libro interpela a los profesionales y a los académicos a conocer y criticar, integrando perspectivas morales y narrativas solidarias con contenido social. Como otras producciones del autor, el texto impele a la investigación científica con actitud ética, específicamente médica, permite valorar las actitudes sociales frente a la medicina y orienta a la filosofía como práctica útil e inspiradora. En los 4 ensayos del libro, que se titula Filosofía y Medicina, Metafísica Médica, Epistemología Médica y Ética Médica, el autor incluye reseñas históricas y particularidades conceptuales que se validan en los contextos. En el primero, por ejemplo, hay un recorrido conceptual que refiere filósofos destacados desde la antigüedad clásica hasta las ideas del siglo XX, incluyendo pensadores que tenían práctica y títulos como médicos. John Locke, por ejemplo,
o cuyas vidas transcurrieron en ambientes cercanos a la medicina. El doctor Elío Calvo muestra cómo en la historia de las ideas se concibió la medicina congruente con los sistemas filosóficos destacados y cómo variaron las creaciones más descollantes sin descartar cierta autonomía. Aparte de mostrar la relación de la filosofía con la medicina, por ejemplo, sobre la concepción del quehacer de los médicos y los filósofos, el autor señala cómo desde el siglo XX la profesión del facultativo se habría deshumanizado, o al menos sería percibida de esa manera. Recíprocamente pone en evidencia cómo las sociedades de mayor desarrollo de la civilización occidental desplegarían la medicalización de la vida para que las sociedades contemporáneas den importancia a la salud y al uso de fármacos, sujetando al individuo al saber médico. Del primer capítulo cabe referirse a dos autores a los que el doctor Elío Calvo dedica atención. Se trata de Mario Bunge y de Michel Foucault. Del filósofo físico y matemático argentino muestra su relevancia, destacando que fue él que ofreció sólidos argumentos para mostrar la especificidad de la filosofía de la medicina, a la que llamó la iatrofilosofía. Respecto de Foucault, es relevante la presentación de las ideas del pensador francés. Sin embargo, el autor no ha prestado atención a que en el nacimiento de la clínica, Foucault muestra la genealogía del conocimiento y la práctica médica, visualizándolas como momentos, desde la medicina de las especies hasta la anatomoclínica, con saberes y poderes específicos. La consideración de esta perspectiva evitaría que el doctor Elío Calvo califique la obra de Foucault como confusa y mal estructurada. Lo dicho brevemente sobre el primer ensayo es una muestra de los demás, en los que el autor plasma su estilo, claves filosóficas y el desarrollo de varios tópicos de la medicina, siempre con una visión panorámica, una introducción pertinente, definiciones según el contexto y apreciaciones y críticas personales que, aunque sean discutibles, constituyen el producto de un profesional especialista de amplia experiencia, titulado también como filósofo. Cabe destacarse que las transformaciones sobre los contenidos éticos, biomédicos y bioéticos desde los antecedentes remotos del pensamiento filosófico y científico configuraron procesos y múltiples tendencias de la ética hasta el presente, con prevalencia de la ética aplicada y la valoración de la bioética social, también en nuestro país. Sobre esto, el último ensayo incluye referencias a la investigación médica y al quehacer disciplinar en el tiempo de la pandemia, mostrando algunas instituciones protagonistas en Bolivia con gestiones que enfrentaron duras circunstancias, evidenciándose la conveniencia de que en el futuro se promueva la coordinación y convergencia de esfuerzos tendientes a alcanzar conocimiento nuevo y proyectar logros institucionales. En general, la precisión conceptual de los temas de cada capítulo es un propósito encomiable. Los contextos históricos que son referidos por el autor definen los conceptos que posteriormente variaron, viéndose que las representaciones, comprensiones e interpretaciones de la medicina, el quehacer facultativo y los tópicos concernientes a la salud y la implementación de políticas sectoriales se instituyen y valoran relativamente. Que el doctor Elío Calvo relacione los conceptos que tratan los 4 ensayos con el contexto histórico que les atinge es una estratégica metódica pertinente. Gracias a este enfoque se evita el error de concebir que existan nociones universales, únicas y excluyentes, por ejemplo, sobre la felicidad, la salud, el bien, la enfermedad, la atención al paciente, la relación humana con el facultativo, el poder del médico, la investigación farmacológica o sobre la ética médica. Es en el contexto ideológico, en el diagrama de intereses y según el desarrollo del pensamiento y de las ideas eminentemente filosóficas que surgen los conceptos, se los acepta, se los valora y se los repite, hasta que surjan nuevas concepciones sobre el mundo, la historia y la humanidad, es decir, hasta que emerjan nuevos sistemas filosóficos que sustituyan o coexistan con los anteriores.
Cabe señalar que el autor diferencia los conceptos de ética y moral. Hace un recuento cómo la ética se explicitó en una amplia variedad de ismos, autores, publicaciones y épocas en la historia del pensamiento filosófico. Como parte de tal recorrido habría surgido la bioética con la impronta del análisis del lenguaje, es decir, la ética aplicada tradicionalmente a la medicina. Según concepciones morales, dirigió y cristalizó la bioética médica de hoy, con claro sentido político y filosófico. Así, fueron significativas las normas internacionales de investigación médica en la mitad del siglo XX, con el Código de Nuremberg de 1945, la Declaración de Helsinki de 1964 y el Informe Belmont de 1978. Además, en los ensayos titulados Epistemología médica y Ética médica, hay puntualizaciones que se remontan incluso al Código de Hammurabi, que obviamente profundizan las reflexiones más allá del campo de la medicina, ofreciendo orientaciones morales a las labores de investigación. Finalmente, la articulación de los ensayos que se desplaza desde la relación entre dos disciplinas hasta el pensamiento filosófico de la medicina acrecienta el valor y el interés del lector en conocer la crítica de un médico especialista sobre su quehacer, motivada por su formación filosófica. El conocimiento de los temas de la metafísica, que incluye una amplia diversidad de problemas, soluciones y tendencias en el pensamiento filosófico universal, desde el surgimiento de las ideas que fundamentan el mundo en la cuna del pensamiento griego, el conocimiento de las teorías sobre la ciencia, que definen posiciones epistemológicas variadas y distintas, en especial durante la época moderna y especialmente contemporánea, y, por último, el conocimiento de la ética, como disciplina de carácter filosófico, dinámica, con enfoques y despliegues diferentes, fundamentaciones intelectuales e ismos disímiles, hicieron posible el trabajo crítico del doctor Elío Calvo. Por lo demás, el mencionado profesional se ocupa de estos temas desde hace décadas, habiendo publicado varios artículos científicos, ensayos y libros que muestran su interés por fundamentar filosóficamente su quehacer facultativo, pese a su actual retiro, y en especial por su aporte para que la sociedad contemporánea nutra de sentido humanista a los actores que son parte de la relación del médico con el paciente. Ese sentido moral de la ética profesional es el que da valor específico al libro que ahora comento, por lo que felicito al autor con sinceridad y amistad. Gracias. Yo debo expresar un enorme agradecimiento a todos ellos por el privilegio de haber sido docente de esta Facultad de Medicina, que me ha permitido compartir con tanta gente y todavía con jóvenes que en su momento han sido alumnos y ahora son autoridades de esta facultad. Un agradecimiento especial al doctor Blitz Losada Pereira, a quien he tenido la suerte de tener como profesor en la carrera de filosofía. Y como él, tan generoso en sus expresiones, mencionaba, conocí en la consulta médica, cuando en la interrogación se pregunta ocupación, él me dijo, soy profesor de filosofía. Yo le dije, filósofo. Y él me dijo, no, licenciado en filosofía. Ahí le expresé el deseo que ya estaba yo acuñando en la mente de estudiar filosofía, y luego he tenido el gusto de tenerlo como profesor en diferentes materias, espacios en los cuales he podido enriquecer mi espíritu, y entonces le debo un reconocimiento especial no solo como profesor, como amigo, sino como mentor, porque él me ha impulsado a escribir. El libro que voy a presentar, Temas de Filosofía de la Medicina, es un trabajo de unos 4 años de elaboración. Pero quiero inicialmente aclarar diciendo que cuando se dice medicina, no está el término limitado a la profesión médica,
como generalmente se entiende, sino que medicina se refiere a la relación médico-paciente, a la salud y enfermedad de los seres humanos, en el proceso en que intervienen diferentes profesiones biomédicas: medicina, odontología, bioquímica, biotecnología, nutrición, enfermería. Y no solo las profesiones médicas, sino, como han mencionado muy claramente, también las profesiones del área humanística, como ser la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología. El libro que presento no tiene valor por su nombre, por su volumen, ni por el autor. El valor de este libro está en el contenido, en sus ideas, que sí, yo he tenido el esfuerzo de reunir y presentar al público para que se difunda. Siguiente, por favor. El doctor Fernández ha tenido la gentileza de hacernos un resumen de las humanidades médicas. Ha habido un gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Arnold Toffler, un periodista, ha expresado que en los últimos 50 años del siglo XX han habido más cambios en la humanidad que en los anteriores 500 años. Ha habido un gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y por supuesto, todos nosotros conocemos, estamos en ese ámbito, el gran desarrollo de la ciencia y tecnología médicas. La tecnología, los equipos, la genética, las tecnologías de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero la humanidad ha pensado que todos estos adelantos iban a ir en beneficio de la humanidad, y no siempre se ha dado esa circunstancia. Un ejemplo claro es que los estudios de física con la escisión del átomo finalmente han llevado a la bomba atómica y han producido la muerte de millones de personas en Hiroshima y Nagasaki. Y ese peligro persiste. Ha habido entonces un desencanto de la humanidad y de la sociedad, que además se ha fortalecido en el siglo XX por el surgimiento y empoderamiento de grupos minoritarios, mujeres, personas de la raza negra, y el paciente, que antes era, en el espíritu paternalista que habíamos heredado de Hipócrates, era el hijo que tenía que obedecer las órdenes del papá. En el siglo XX ha habido un empoderamiento del paciente, y ahora el paciente reclama su derecho no solo a participar en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Se ha dado entonces una condición que es comentada a nivel mundial, la deshumanización de la medicina. Lastimosamente, todo ese avance de la ciencia y de la tecnología ha terminado alejando al médico del paciente. Ahora el médico ya no ve al paciente, ya no lo examina, ya no dialoga con él, no tiene tiempo. Pide exámenes de laboratorio, recibe los exámenes y trata los resultados del laboratorio. Entonces, este fenómeno de la deshumanización de la medicina es muy importante tomarlo en cuenta, como ya mis antecesores, el doctor Luis Lozada Pereira y el doctor Fernández han mencionado. Es importante que volvamos al ser humano para prestarle la atención que requiere. Entonces, se ha hecho especial mención a las humanidades médicas, dentro de las cuales está instalado el libro que ahora estoy presentando. Siguiente, por favor. Filosofía y medicina. Me hicieron una entrevista en un canal de televisión y la periodista, al ver el título del libro, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué relación hay entre filosofía y medicina? Y es, creo, el sentimiento general todavía de nuestro momento, tanto en el campo de la medicina como en el campo de la filosofía. La llamada filosofía médica
Sin embargo, la filosofía y la medicina, como se han mencionado, han tenido un nacimiento común en la antigua Grecia. En el siglo VI, con Tales de Mileto, y en el siglo V desarrollándose la escuela hipocrática, Hipócrates, el padre de la medicina. Y a lo largo de los siglos, estas dos áreas del conocimiento se han desarrollado y han crecido en forma conjunta. Como se ha mencionado ya en la época del Renacimiento, han surgido las ciencias que se han desprendido de la filosofía, porque antes eran parte de la filosofía. Ha habido entonces una declinación de la filosofía en algún sentido. Ha sido criticada de haberse quedado en los ámbitos académicos y no estar en el suelo con los seres humanos. Hay un artículo que dice cómo la medicina salvó a la filosofía a través de la ética, porque a través de la ética médica la filosofía empezó a ver de nuevo al ser humano. Entonces tenemos la filosofía de la medicina. En los ámbitos académicos ya, el año o la década de los 70 surge la bioética médica, que es un inicio de este acercamiento entre la filosofía y la medicina. Pero la filosofía de la medicina recién tiene su vigencia a fines del siglo XX e inicios del presente siglo. Entonces, podemos decir que es un campo emergente, que no está muy bien conocido en el mundo en general y por supuesto tampoco en nuestro medio. Ha habido una discusión en los ámbitos de la filosofía de la ciencia que dominan el ámbito del conocimiento en Estados Unidos. No han querido reconocer que haya una filosofía de la medicina, porque no consideraban que la filosofía es una ciencia, consideran que es un arte o una práctica. Ha habido mucha discusión que está en el primer capítulo del libro, van a poder ver en detalle, y resulta entonces que finalmente un distinguido médico bioeticista, Edmund Pellegrino, ha definido finalmente que hay una importante relación entre la filosofía y la medicina, ha distinguido 4 campos, la filosofía y la medicina, la filosofía en la medicina, la filosofía médica y la filosofía de la medicina. Siguiente. Ya en los textos actualmente aceptados como este Handbook o Philosophy of Science, ya hay un volumen dedicado a la filosofía de la medicina. Se podrá ver, no, ustedes no pueden verlo, yo voy a leer, que ya hay una filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, filosofía de las matemáticas, filosofía de la lógica, filosofía de la química. Este otro ladito, ¿se reduzca el tamaño? La filosofía de las estadísticas, la filosofía de la información, etcétera, etcétera. Y fíjense, al final de esta lista ya hay filosofía de la medicina. Ya los que dirigen la parte cultural, científica del mundo entero ya aceptan que haya una filosofía de la medicina. Es en este ámbito entonces en que yo he ingresado, he logrado conseguir información, bibliografía, y he logrado hacer la obra que ahora estoy presentando, que es esta. Siguiente, por favor. Está el índice, que solo lo muestro. Siguiente, por favor. Como dijo el profesor Blitz Losada Pereira, la obra se compone de 4 partes. La primera parte, filosofía y medicina, son aspectos relacionados ambos que tienen ciertos contactos. Siguiente. La filosofía de la medicina, que es lo que acabo de mencionar, el pensamiento filosófico en medicina, que muestra la evolución histórica desde la época griega, la deshumanización de la medicina, la medicalización de la vida, este fenómeno que vive actualmente la sociedad, que es dependiente del médico, de los medicamentos y de los métodos tecnológicos. La iatrofilosofía de Mario Bunge,
epistemólogo argentino que ha trabajado en el Canadá, ha muerto hace un par de años. Y Michel Foucault y la medicina, he tenido el gusto de conocer a Michel Foucault en las clases con el profesor Blitz Losada Pereira, pero no he querido mostrarle mi artículo hasta el final para que no se sienta mal, porque evidentemente no es solo mi idea, sino que ese artículo muestra una actitud crítica a Michel Foucault desde el punto de vista de la historia de la medicina. Siguiente, por favor. La segunda parte se llama metafísica médica. La metafísica tal vez sea el campo más difícil de la filosofía. Sin embargo, también hay áreas, siguiente, como ser el concepto de salud y enfermedad, el paciente como persona. Curiosamente, hasta la mitad del siglo XX, el paciente no era persona. Con el paternalismo de la época, bueno, el paciente era el hijo, el que debía obedecer. Diagnóstico, tratamiento, el principio de causalidad en medicina. Siguiente. Luego viene la epistemología médica. La epistemología es la parte de la filosofía que se refiere al conocimiento científico. Y la medicina tiene bases científicas, no solo en sus materias básicas como ser química, fisiología, sino la medicina misma, la relación médico-paciente, es también una ciencia. Siguiente. Entonces, dentro de este campo está el pensamiento médico, el conocimiento biomédico, el diagnóstico clínico, la investigación clínica tan importante. Producto de la investigación es todo el desarrollo de la medicina moderna. La medicina basada en evidencia, que es el último grito de la moda y que los médicos actuales reclaman como todo debe ser basado en la evidencia. Este es un artículo crítico que muestra los aspectos positivos y críticos de esta medicina basada en la evidencia. Y también la filosofía de la salud pública. Yo he tenido la suerte de ejercer la medicina clínica y también la salud pública. En mi época, las enfermedades infecciosas y parasitarias, por eso tengo el grato recuerdo de haber sido profesor de parasitología, con mi querido amigo Carlos Aguirre, ahora de autoridad. Entonces, si bien hay mucho parecido entre la medicina clínica y la salud pública tiene sus propias particularidades. Siguiente. Y finalmente, la ética médica es probablemente el campo de la filosofía de la medicina que ha sido más conocido por la proximidad al ser humano y, como mencioné antes, inclusive por su acercamiento a la filosofía. Siguiente. Entonces he puesto ahí un trabajo que es de la ética tradicional a la bioética médica, que es una evolución histórica de estos procesos. La axiología médica, hay en filosofía la axiología, que es la teoría de los valores. Hay también una axiología médica. Fundamentos filosóficos de la deontología médica. No es lo mismo ética, bioética que deontología. La deontología ya surge con las profesiones. Cada profesión tiene su código de deontología. Hay una deontología médica. La relación médico-paciente, su evolución desde el paternalismo hasta la actualidad, con el reclamo del paciente de ser actor. He incluido en este libro reflexiones éticas y bioéticas en torno a una pandemia, un tema que me ha sugerido el profesor Blitz Losada Pereira, que me ha invitado a participar en un evento en la UNSA, que me ha parecido pertinente incluirlo en el libro, porque es la epidemia, que es una de las más grandes del mundo y de la cual todos los presentes podemos decirnos somos sobrevivientes, ha planteado, ha puesto en la superficie dilemas éticos y bioéticos muy importantes que vale la pena tomarlos en cuenta. Y finalmente hay una ética de la investigación médica. Durante un tiempo la investigación en general ha pretendido no tener ética, es decir, no estar en el marco de la ética, porque decían la investigación es buena de por sí y lo que obtiene la investigación tiene que aplicarse.
ha tenido que haber un proceso para ver que no todo lo que se hace en investigación en general y en investigación médica tiene valederos criterios éticos. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, entonces, quiero, queridos participantes, agradezco su presencia en este momento, decirles qué, por qué y para qué de mi libro. ¿Qué es este libro? Yo no soy un autor literario, yo no estoy imaginando, no es inspiración. Este es, cada uno de los capítulos del libro es un trabajo de investigación, es de por sí un ensayo completo. Varios de ellos ya han sido publicados en revistas indexadas, de tal manera que se puede leer el libro no necesariamente desde el principio hasta el fin, sino de acuerdo al interés de los lectores. Entonces, es un trabajo de investigación bibliográfica, cada capítulo tiene sus referencias bibliográficas. Traducción, es un trabajo de traducción. Muchos de estos trabajos todavía no están en castellano, están en inglés. Compilación, selección y composición final. Eso es este libro. ¿Por qué? Profesor Blitz Lozada Pereira ha expuesto algunas de mis motivaciones. Yo lo digo de la siguiente manera, que a mí me ha tocado el privilegio de estar en el campo de la medicina, práctica, clínica, salud pública, docencia médica. He tenido una larga práctica médica y, por lo que ha mencionado el profesor Blitz Lozada Pereira, he tenido la inquietud de, además de incursionar en la filosofía. Entonces, como decía Nietzsche, cuando así hablaba Zaratustra, le preguntan cuál sería el animal que él prefiere para imitarlo, él dijo el águila, porque el águila está en las montañas y desde las montañas tiene una visión panorámica de la realidad. En pequeñito yo podría decir que tengo el privilegio de estar en una posición donde veo por un lado la medicina y la filosofía. Eso es lo que me ha motivado a hacer este trabajo sobre filosofía de la medicina. ¿Y para qué? Bueno, en parte es para satisfacer las necesidades propias de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus deseos, sus propósitos, quiere hacer algo en la vida, ¿no es cierto? Y parte de lo que quiero hacer en la vida todavía es este tipo de trabajos. Entonces, ¿pero para qué? No es para mí, no me interesa, no es la persona la importante, sino es un texto de reflexión que ojalá sirva para la enseñanza y para la difusión al medio nacional e internacional. Ya el doctor Fernández ha hablado de que en el rediseño curricular debieran incorporarse en las carreras biomédicas temas de humanidades médicas. Había antes en mi época historia de la medicina que luego se suprimió, pero hay tantas materias del campo de la ciencia y de la tecnología que ya no había dónde colocar. Entonces es necesario encontrar una nueva posibilidad transversal, legítima, pero es una necesidad. Siguiente, y para terminar, ¿cómo? Entonces, cuando ya tenía en mente el libro, pensé, como todos ustedes, la filosofía es un campo bastante denso, difícil, y por su lado la medicina también. Entonces he querido darle al texto un componente un poco más ligero, más de distracción, si ustedes quieren. He incorporado una serie de fotografías e imágenes que pueden servir, ¿no es cierto?, para que el lector un poco fije ciertas ideas. Y me he basado, no tanto que me he basado, sino he tomado como referencia, esta es una foto de Lewis Carroll, de autor inglés, autor de Alicia en el País de las Maravillas.
Esta es una foto en que está con las hijas de su amigo, que era un profesor de Oxford. El profesor era muy ocupado y no tenía tiempo para atender a sus hijas. Y él, su buen amigo, las llevaba a pasear al río Támesis. Y en la primera parte del libro se lee esta expresión. Alicia estaba empezando ya a cansarse de estar con su hermana a la orilla del río, sin hacer nada. Se había asomado una o dos veces al libro que estaba leyendo su hermana, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos?, se preguntaba Alicia. Pienso igual que Alicia en el País de las Maravillas, y van a tener algunas imágenes en el libro. Siguiente. Muchísimas gracias por su atención.